Imagina descubrir que en tu propio país, en pleno siglo XX, se estaban cometiendo represiones sistemáticas contra pueblos enteros. Imagina documentar torturas, masacres y crímenes tan bárbaros que harían sonrojar a los peores dictadores de la historia. Ahora imagina que ese informe, con más de 7.000 páginas de evidencias, simplemente desapareció durante 45 años. Esta es la historia del Informe Figueroa, un documento que debería haber cambiado España para siempre, pero que fue enterrado en las tinieblas del poder. Javier Figueroa Correa no era un hombre común. Fiscal del Reino, conocido por su integridad inquebrantable, fue elegido en marzo de 1967 para liderar una comisión de investigación que indagaría denuncias contra el Servicio de Asuntos Rurales, el SAR. Lo que comenzó como una investigación administrativa rutinaria se transformó en el mayor escándalo de derechos humanos jamás documentado en España. Las primeras denuncias llegaron como susurros. Funcionarios del SAR despedidos, campesinos que lograron huir de comarcas intervenidas, misioneros horrorizados con lo que presenciaron. Hablaban de cosas imposibles de creer, aldeas enteras envenenadas, niños vendidos como siervos, mujeres campesinas violadas sistemáticamente, hombres torturados hasta la muerte por diversión. Figueroa podría haber archivado el caso, podría haber escrito un informe burocrático, limpio, que no molestara a nadie. Al fin y al cabo, estamos hablando de 1967. El país estaba bajo un régimen autoritario, la censura era brutal, y meterse con ciertas estructuras de poder era una invitación a la propia destrucción. Pero no lo hizo. Durante meses, Figueroa viajó por España. Entró en las zonas más remotas de Galicia, cuando todavía eran un territorio casi aislado. Recorrió los Montes de León, visitó aldeas en Asturias, conversó con cientos de testigos. Lo que descubrió fue tan impactante que cambió su vida para siempre. El SAR, creado irónicamente para proteger a los campesinos, se había convertido en una máquina de exterminio. Funcionarios públicos, personas pagadas con dinero de los contribuyentes para cuidar de los más vulnerables, estaban cometiendo crímenes contra la humanidad a escala industrial. Dinamitaban aldeas enteras, envenenaban ríos con arsénico, distribuían ropa contaminada con el virus de la viruela para causar epidemias naturales. Cazaban a disidentes como animales, usando ametralladoras desde helicópteros. Secuestraban niños para venderlos como mano de obra servil. Torturaban a líderes locales con un refinamiento de crueldad que desafía la imaginación humana. Y todo esto ocurría con la complacencia, cuando no con la participación directa de autoridades locales, políticos influyentes y terratenientes que querían las tierras de los campesinos para sí. Figueroa documentó todo, cada nombre, cada fecha, cada crimen. Recogió fotografías que harían sonrojar a un verdugo medieval. Grabó testimonios que eran gritos de dolor atravesando décadas de silencio. Su informe final tenía 7.000 páginas de evidencias irrefutables. Cuando terminó la investigación, en 1968, Javier Figueroa había producido el documento más importante de la historia de los derechos humanos en España, un informe que probaba, sin sombra de duda, que el Estado español había cometido crímenes atroces contra sus propios ciudadanos. Pero algo extraño sucedió cuando el informe fue entregado. Primero, la prensa recibió solo un resumen superficial. Los detalles más impactantes fueron omitidos. Después, ejemplares del informe comenzaron a desaparecer misteriosamente de los archivos gubernamentales. Funcionarios que habían trabajado en la investigación fueron trasladados a puestos lejanos. Testigos comenzaron a morir en extraños accidentes. Y entonces, como si fuera un truco de magia macabro, el informe Figueroa simplemente desapareció.
Durante 45 años, el documento más importante sobre la represión rural en España permaneció perdido. Historiadores lo buscaron, periodistas investigaron, activistas de derechos humanos revisaron archivos durante décadas. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Hasta que en 2013, una investigadora en el Archivo General de la Administración hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Enterrado entre miles de documentos polvorientos, encontró aquello que muchos consideraban un mito, una copia completa del informe Figueroa. Lo que había en aquellas páginas amarillentas por el tiempo era peor de lo que cualquiera podría haber imaginado. Pero, ¿por qué un documento tan importante desapareció durante casi medio siglo? ¿Quién tenía el poder suficiente para hacer que un informe gubernamental oficial simplemente se desvaneciera? Y más importante, ¿cuántos otros secretos siguen enterrados en los sótanos de la burocracia española? Si quieres descubrir la verdad detrás de uno de los mayores encubrimientos de la historia de España, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Porque la historia que estás a punto de escuchar cambiará tu percepción sobre lo que realmente ocurrió en este país. La investigación apenas comienza. Montes de León, aldea de los Ancareses, octubre de 1963. El silencio de la madrugada fue roto por el rugido de un avión que volaba bajo. Antonio Iglesias Moreno pilotaba el monomotor con precisión militar. Ex capitán del Ejército del Aire, ahora trabajaba para el SAR como inspector de vuelo. Pero su misión aquella mañana no tenía nada de inspección. En el asiento del copiloto, José Suárez comprobaba por última vez el cargamento, sacos de azúcar, harina y sal. Aparentemente, provisiones para la aldea allá abajo, pero aquellos sacos contenían muerte, arsénico, suficiente para envenenar una aldea entera de 3.500 campesinos ancareses. El plan era simple y diabólico. Durante semanas, funcionarios del SAR se habían ganado la confianza de la comunidad, ofreciendo regalos, prometiendo protección contra los abusos de los terratenientes. Los aldeanos, inocentes, creyeron que finalmente el gobierno cumpliría su promesa de protegerlos. ¡Qué equivocados estaban! El avión descendió en círculos, arrojando las provisiones envenenadas sobre la aldea. Mujeres embarazadas, niños jugando, ancianos contando historias milenarias junto al fuego, todos corrieron animados a recoger el regalo que caía del cielo. Pocas horas después comenzaron los gritos. Primero fueron los niños. Sus pequeños cuerpos no soportaron la dosis letal de arsénico. Vómitos violentos, convulsiones, agonía. Las madres, desesperadas, no entendían lo que estaba pasando. Cómo la comida enviada por los protectores podía estar matando a sus hijos. En 72 horas ya no había gritos, solo silencio. Cuando los funcionarios del SAR regresaron una semana después, encontraron lo que esperaban, una aldea fantasma. Cuerpos esparcidos por todas partes, algunos todavía abrazados en una última demostración de amor familiar. Perros muertos junto a sus dueños. Incluso los pájaros que habían comido los granos envenenados yacían en las ramas de los árboles. Pero algo había salido mal en el plan perfecto. Algunos aldeanos habían escapado. Un pequeño grupo estaba cazando lejos de la aldea cuando la lluvia de comida cayó del cielo. Al regresar y encontrar a sus familias muertas, huyeron aterrorizados hacia el bosque. Ellos serían los únicos testigos vivos de la masacre. José Suárez, el hombre que había planeado la matanza, no mostró ningún remordimiento. En su informe oficial para el SAR, escribió fríamente: operación realizada con éxito. Problema rural en la región solucionado definitivamente, pero la solución definitiva de Suárez tenía un problema. Los supervivientes comenzaron a hablar. En los años siguientes, relatos fragmentados de la masacre llegaron a oídos de misioneros, antropólogos y periodistas.
Historias tan absurdas que muchos las consideraban leyendas. Como funcionarios del gobierno, personas pagadas para proteger a los campesinos, podían simplemente envenenar una aldea entera. Era imposible de creer. Hasta que otras historias comenzaron a surgir. En Extremadura, una comunidad entera había desaparecido misteriosamente después de que funcionarios del SAR distribuyeran mantas contaminadas con el virus de la viruela. En los picos de Europa, los lugareños relataban que hombres de uniforme habían dinamitado una aldea durante la noche, matando a familias enteras mientras dormían. Y luego estaban los batallones de limpieza, grupos paramilitares organizados y financiados por terratenientes, con la participación directa de funcionarios del SAR. Cazaban a los campesinos como animales, usando helicópteros y ametralladoras. Algunas expediciones eran filmadas como trofeos de guerra. Los cuerpos eran mutilados y dejados expuestos como advertencia para otras aldeas. Uno de los casos más impactantes ocurrió en Las Hurdes. Funcionarios del SAR organizaron una fiesta de la paz para celebrar un acuerdo de tierras. Cientos de aldeanos asistieron con sus familias. En el apogeo de la celebración, cuando todos estaban desarmados y confiados, los paramilitares rodearon la aldea. Lo que sucedió a continuación fue documentado en fotografías que más tarde formarían parte del informe Figueroa. Hombres, mujeres y niños fueron atados y torturados durante horas. Algunos fueron quemados vivos, otros enterrados hasta el cuello y usados como blanco para prácticas de tiro. A mujeres embarazadas les arrancaron los bebés del vientre y los arrojaron a los perros salvajes. Uno de los ejecutores, años después, describiría aquel día como más divertido que cazar jabalíes. Pero ¿por qué funcionarios públicos, personas supuestamente dedicadas a la protección de las comunidades rurales, se convirtieron en genocidas? La respuesta estaba en la tierra. El desarrollismo español de los años 60 demandaba una expansión territorial. El campo necesitaba ser modernizado. Se necesitaban construir embalses. El ganado necesitaba pastos. Las empresas mineras necesitaban concesiones y los campesinos estaban en el camino. El SAR, que debería haber sido un escudo protector, se convirtió en un arma de exterminio. Sus funcionarios recibían sobornos de terratenientes y empresas mineras para limpiar territorios. Cuanto mayor era la masacre, mayor era la recompensa. Era un negocio extremadamente lucrativo, y aparentemente nadie sería castigado por ello. Hasta que las denuncias llegaron a oídos del fiscal Javier Figueroa. En 1967, cuando Figueroa comenzó su investigación, encontró evidencias de que al menos 80 comunidades rurales habían sido completamente arrasadas desde la creación del SAR. Cientos de miles de personas, quizás más de 1 millón, habían sido asesinadas en nombre del progreso. Pero, ¿cómo era posible que crímenes tan monstruosos hubieran pasado desapercibidos durante décadas? ¿Cómo una máquina de exterminio operó libremente dentro del propio gobierno español, matando a pueblos enteros mientras el mundo no sabía nada? Lugo, 1964. Una campesina delgada, con ojos que parecían cargar el peso de 1000 muertes, llamaba por 10ª vez a la puerta del cuartel de la Guardia Civil. Su nombre era Iría, superviviente de la masacre de los ancareses. Lo había perdido todo. Marido, 5 hijos, padres, hermanos, en aquella mañana maldita cuando la muerte cayó del cielo disfrazada de comida. Ahora, con solo una hija bebé en brazos, había caminado durante semanas a través del bosque para llegar a la ciudad y contar la verdad. Nadie va a creer a una campesina loca. Se rió el sargento Juan Bautista Santos cuando Iria finalmente consiguió ser escuchada. ¿Un funcionario del gobierno envenenando a gente? ¿Qué historia es esa, mujer? Pero Iria no se rindió. Durante meses deambuló por las calles de Lugo.
abordando a cualquiera que quisiera escuchar. Contaba su historia en un castellano entrecortado, mezclado con su gallego nativo, gesticulando desesperadamente para hacer que los demás entendieran la dimensión del horror que había presenciado. La mayoría de la gente cruzaba la calle al verla. Una campesina sucia, hablando de masacres imposibles. Claramente estaba loca. Algunos le arrojaban monedas a sus pies, por lástima. Otros le gritaban que volviera al monte, que es su lugar. Pero Iria había hecho una promesa a los espíritus de sus muertos. No descansaría hasta que el mundo supiera la verdad. No sabía leer ni escribir, pero tenía una memoria prodigiosa. Memorizó cada detalle de la masacre, los nombres de los hombres que pilotaban el avión, la fecha exacta, el tipo de veneno utilizado, cuántos murieron cada día. Repetía esta información como una oración, como si las palabras fueran amuletos capaces de traer justicia. En 1965, después de un año llamando a puertas cerradas, Iria finalmente encontró a alguien que la creyó. El misionero Padre Antonio Iglesias. Recién llegado a la zona, Iglesias se quedó horrorizado con el relato de la mujer. Conocía otros casos similares y comenzó a sospechar que había un patrón oscuro detrás de las muertes. «Hija mía», dijo el sacerdote, «si lo que dices es verdad, esto es un crimen contra Dios y contra la humanidad». Iglesias ayudó a Iria a escribir una carta formal denunciando la masacre. Enviaron copias a periódicos, a la iglesia, a las autoridades en Madrid. La respuesta fue siempre la misma, un silencio absoluto. Peor aún, comenzaron las amenazas. Una noche, hombres encapuchados irrumpieron en la choza donde vivía Iria en las afueras de Lugo. La golpearon brutalmente y amenazaron con matar a su hija si continuaba difundiendo mentiras sobre gente respetable. Le rompieron los brazos para que no pudiera escribir ni gesticular más, pero ni eso la detuvo. Con los brazos enyesados, Iria continuó su cruzada. Ahora llevaba a su pequeña hija por las calles, mostrándosela a la gente y diciendo: «Esta niña es huérfana por culpa de los asesinos del gobierno. Ella es la prueba de que mi familia existió». La determinación de Iria inspiró a otros supervivientes. Lentamente, campesinos de diferentes comarcas comenzaron a salir de las sombras para contar sus propias historias de horror. Familias enteras exterminadas, aldeas desaparecidas, niños vendidos como siervos. Entre ellos estaba Antón. Se había escondido en un árbol durante la masacre de su aldea y había visto a los funcionarios del zar torturar y matar a su madre. Durante 2 años vivió como un fantasma en el bosque, con miedo de acercarse a cualquier persona. «Vi cómo quemaban viva a mi madre», contó Antón al padre Iglesias, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Gritaba mi nombre, pero no podía hacer nada. Solo era un niño». También estaba María, líder de su comunidad, cuya aldea había sido bombardeada con dinamita durante una fiesta religiosa. Ella sobrevivió porque estaba cazando, pero perdió a 127 miembros de su comunidad, incluyendo a su marido y 3 hijos. «Mataron a mi gente como si fuéramos animales», dijo María, con una rabia fría que helaba la sangre. «Pero no somos animales, somos personas. Sangramos, lloramos, amamos». El grupo de supervivientes, liderado por Iria, comenzó a organizarse. No tenían dinero, no tenían educación formal, no tenían poder político, pero tenían algo que sus verdugos no esperaban: una determinación inquebrantable. Crearon un ritual diario. Cada amanecer se reunían en un pequeño solar y recitaban los nombres de todos los muertos que podían recordar. Era una lista interminable, familias de aldeas que habían sido borradas del mapa. «Mientras alguien recuerde sus nombres», decía Iria, «no estarán verdaderamente muertos». La prensa local comenzó a retratarlos como campesinos alborotadores, que inventaban historias para difamar el progreso de España.
Los políticos calificaban sus denuncias de fantasías primitivas y intentos de sabotaje comunista. Pero no se callaron. En 1966, cuando las primeras denuncias formales llegaron a Madrid, Iria ya se había convertido en una leyenda urbana. La loca del monte que hablaba con los muertos. Los niños huían de ella por las calles. Los adultos se santiguaban al verla pasar. A ella no le importaba. Su misión no era ser amada, era ser escuchada. Cuando supo que un fiscal llamado Javier Figueroa había sido designado para investigar el SAR, Iria hizo una caminata de 3 días hasta la capital. Llegó sucia, descalza, llevando a su hija, ya de 3 años, en brazos. En la recepción del Ministerio de Justicia, se sentó en el suelo y le dijo al funcionario: «No me muevo de aquí hasta que hable con el hombre que va a descubrir la verdad sobre mi gente muerta». Figueroa, cuando finalmente la recibió, se quedó impactado. No solo por la historia que le contó, sino por la precisión de los detalles, la consistencia de los hechos y el dolor genuino que emanaba de cada palabra. En ese momento, el fiscal entendió que no estaba investigando solo corrupción administrativa. Estaba ante un genocidio sistémico. ¿Hasta dónde llegarías para hacer justicia por tus muertos? ¿Cuántas humillaciones soportarías? ¿Cuántas amenazas enfrentarías? Comenta abajo, ¿qué harías si fueras el último superviviente de tu familia y nadie te creyera? Iria y los otros supervivientes estaban a punto de descubrir que su lucha solitaria apenas había comenzado. Lugo, Bar Pepe, 1965. La conversación se detenía abruptamente cada vez que alguien mencionaba el problema del campo. Era así en toda ciudad de provincias donde el SAR actuaba. Un silencio pesado, cargado de secretos que todos conocían, pero nadie se atrevía a pronunciar. Comerciantes, terratenientes, políticos locales, todos compartían una complicidad siniestra. Sabían exactamente lo que estaba sucediendo en los montes, pero fingían vivir en una burbuja de ignorancia. En Lugo, capital de una emergente industria agraria, la élite local había transformado la represión en el campo en un secreto de familia. En las casonas del centro de la ciudad, durante cenas regadas con vino importado, los terratenientes contaban chistes sobre la limpieza de tierras y brindaban por los héroes anónimos que estaban pacificando el campo. «Es el precio del progreso», filosofaba el coronel Benito Salazar, dueño de miles de hectáreas, durante uno de esos encuentros sociales. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Los huevos eran vidas humanas. Las tortillas eran fincas ganaderas construidas sobre cementerios rurales. La ciudad estaba dividida entre los que se lucraban con el exterminio y los que fingían no ver nada. También había un tercer grupo, más pequeño y peligroso, los que sabían demasiado. El doctor Carlos Enríquez era uno de ellos. Médico forense jubilado, había sido llamado algunas veces para certificar muertes naturales en casos obviamente sospechosos. Decenas de cuerpos de campesinos con heridas de bala que se veía obligado a clasificar como muerte por enfermedad. Informes que firmaba con la mano temblorosa, sabiendo que estaba participando en un crimen monstruoso. Tenía una familia que mantener, contaría años después al fiscal Figueroa. Si me negaba a firmar, encontrarían a otro médico, y yo probablemente tendría un accidente en la carretera. La corrupción era sistémica e involucraba a toda la estructura de poder local. Los jueces archivaban las investigaciones sin siquiera abrirlas. Los guardias civiles perdían pruebas misteriosamente. Los periodistas recibían sobornos para no publicar ciertas noticias. Los sacerdotes eran trasladados a parroquias lejanas cuando hacían demasiadas preguntas. La iglesia local vivía un terrible dilema moral. Algunos sacerdotes, como Antonio Iglesias, intentaban denunciar los crímenes.
Otros, principalmente los nacidos en la región, preferían el silencio conveniente. Don Fernando Peña, el obispo de Lugo en la época, eligió un cobarde término medio: fingir que no pasaba nada mientras rezaba en privado por la salvación de su propia alma. Dios perdona a los que no pueden actuar, solía decirse a sí mismo. Pero, ¿y los que pueden actuar y eligen no hacerlo? En las periferias de las ciudades, entre los trabajadores y pequeños comerciantes, las reacciones eran diferentes. Muchos genuinamente no sabían el alcance de las masacres. Otros sospechaban, pero no tenían poder para hacer nada. Y algunos, aterradoramente, apoyaban abiertamente el exterminio. Un campesino bueno es un campesino muerto. Era una frase común en las tabernas. Solo entorpecen el desarrollo. Esta mentalidad había sido cuidadosamente cultivada por años de propaganda. Los periódicos locales publicaban artículos que describían a los aldeanos como salvajes, peligrosos y obstáculos para el progreso nacional. Los políticos pronunciaban discursos encendidos sobre la necesidad de civilizar el campo e integrar a los primitivos en la sociedad moderna. Lo que realmente querían decir era matar a los campesinos y robar sus tierras. Pero no todos se callaron. Elena Marqués, una maestra de primaria en una escuela rural, comenzó a notar algo extraño en 1964. Varias de sus alumnas simplemente desaparecieron durante las vacaciones escolares. Cuando preguntaba por ellas, recibía respuestas evasivas. Se mudaron de aldea. Fueron a visitar a parientes, volvieron al monte. Elena no lo creyó. Conocía a esas niñas desde hacía años. Sabían leer y escribir, hablaban castellano fluidamente, soñaban con continuar sus estudios. ¿Por qué volverían a una vida primitiva en el bosque? Decidió investigar por su cuenta. Durante las vacaciones de verano, Elena viajó a las aldeas donde vivían sus alumnas. Lo que encontró fue desolador. Comunidades enteras abandonadas, casas quemadas, objetos personales esparcidos como si la gente hubiera huido a toda prisa. En una de esas aldeas encontró algo que la atormentó por el resto de su vida. Pequeños zapatos escolares esparcidos entre restos óseos humanos. Elena regresó a la ciudad completamente transformada. Buscó al sargento, al juez, al alcalde. Todos le dieron la misma respuesta. Maestra, está usted viendo cosas. Los aldeanos son nómadas, se mudan todo el tiempo. Pero Elena sabía la diferencia entre migración y masacre. Comenzó a hacer preguntas incómodas en las reuniones de padres y maestros. Hablaba de sus descubrimientos a cualquiera que quisiera escuchar. Pronto, su posición en la escuela se volvió insostenible. El director la llamó para una conversación privada. Elena, eres una buena maestra, pero te estás metiendo en asuntos que no te conciernen. Te sugiero que te concentres en enseñar lengua y matemáticas, no en investigar muertes de campesinos. Era una advertencia y también una amenaza. Elena tuvo que elegir entre su carrera y su conciencia. Eligió la conciencia. Fue despedida 3 semanas después, oficialmente por insubordinación pedagógica. En realidad, por saber demasiado. Casos como el de Elena se repetían por todo el interior de España. Personas íntegras que descubrían fragmentos de la verdad eran sistemáticamente silenciadas, trasladadas, despedidas o amenazadas. El sistema tenía anticuerpos contra la honestidad. En otras ciudades, la complicidad tomaba formas aún más siniestras. En algunas zonas, los comerciantes locales financiaban directamente las expediciones de exterminio. A cambio, recibían el derecho a explotar las tierras liberadas. Era una inversión con retorno garantizado. El alcalde de una de esas villas llegó a crear un impuesto de limpieza territorial, una tasa que los empresarios pagaban para que el municipio organizara operaciones de saneamiento contra las aldeas. Estamos prestando un servicio público, decía el alcalde sin ningún pudor. Limpiamos la tierra. Ustedes invierten. Todos ganamos.
todos, excepto los muertos. La estrategia de silenciamiento era sofisticada. No bastaba con matar a los aldeanos, era necesario borrar cualquier rastro de su existencia. Las aldeas eran quemadas por completo, los cementerios destruidos, los objetos culturales vendidos a coleccionistas europeos como artefactos de pueblos extintos. Era como si pueblos enteros nunca hubieran existido. ¿Cómo puede una sociedad entera volverse cómplice de un genocidio? ¿Cómo personas normales, con familias y valores, pueden simplemente aceptar el exterminio de sus semejantes? La respuesta estaba en los secretos que nadie quería confesar. Finca San Marcos, Montes de León, marzo de 1967. El fiscal Javier Figueroa pisaba tierra sagrada que se había convertido en un cementerio. El olor todavía estaba allí. Después de 4 años, el hedor dulce y nauseabundo de la muerte impregnaba el suelo como una maldición. Figueroa se cubrió la nariz con un pañuelo, pero sabía que esa sensación lo acompañaría para siempre. «Fue aquí, señor fiscal», dijo Manuel Piñeiro, el guía local que había encontrado el valor para llevar al fiscal hasta la antigua aldea de los bercianos. «Fue aquí donde los mataron a todos». Figueroa caminó lentamente por el terreno, sus ojos entrenados de investigador registrando cada detalle. Lo que veía desafiaba no solo su experiencia jurídica, sino su capacidad para comprender la maldad humana. Fragmentos de huesos emergían del suelo como dientes rotos, demasiado pequeños para ser de adultos. Niños, decenas de ellos, quizás cientos, enterrados en fosas poco profundas que la lluvia había ido descubriendo a lo largo de los años. Pero no fueron solo los restos óseos lo que lo impactó. Fueron los objetos encontrados junto a los cuerpos, juguetes de madera y plumas, collares de cuentas que las madres habían puesto en el cuello de sus bebés antes de morir, ollas de cerámica todavía con restos de comida carbonizada, la última cena que una familia había preparado antes de ser masacrada. «Los sorprendieron durante la cena», murmuró Figueroa, arrodillándose junto a un pequeño cuenco. Ni siquiera tuvieron tiempo de entender lo que estaba pasando. Manuel asintió, con los ojos húmedos. Los supervivientes cuentan que los hombres del zar llegaron de noche, cuando todos dormían. Dijeron que venían a traer regalos. Los aldeanos encendieron hogueras para recibirlos. Fue entonces cuando comenzó la masacre. Las evidencias físicas contaban una historia de brutalidad sistemática. Figueroa encontró marcas de bala en los árboles alrededor del claro, un patrón de disparos en círculo que indicaba una ejecución organizada, no un enfrentamiento. Las víctimas habían sido acorraladas en el centro de la aldea y asesinadas metódicamente, pero lo más perturbador estaba por llegar. En una elevación cercana, Figueroa descubrió lo que se convertiría en una de las piezas más impactantes de su investigación, una pila de objetos personales organizados como trofeos de guerra. Tocados de plumas, arcos y flechas, instrumentos musicales sagrados, todo apilado y parcialmente quemado. «Coleccionaban souvenirs», dijo Figueroa con horror en la voz. Trataron la masacre como si fuera una cacería. Entre los trofeos encontró algo que le heló la sangre: fotografías, decenas de fotografías que mostraban a funcionarios del zar posando junto a cuerpos de aldeanos como cazadores orgullosos de sus presas. Una de las fotos mostraba a José Suárez, el hombre que había organizado el envenenamiento de los ancareses, sonriendo junto a una pila de cadáveres de niños. Otra mostraba a funcionarios uniformados sosteniendo cabezas decapitadas como si fueran trofeos de pesca. «Dios mío», susurró Figueroa, «documentaron sus propios crímenes». La arrogancia de los asesinos era tal que no solo fotografiaban las masacres, sino que guardaban las imágenes como recuerdos. Algunas fotos habían sido enviadas a familiares como postales del trabajo en el campo. En el reverso de una de las fotografías alguien había escrito:
Misión cumplida, 200 problemas más resueltos. Saludos desde los Montes de León. 200 personas, 200 vidas humanas reducidas a problemas resueltos. Pero las evidencias físicas revelaban detalles aún más macabros. Figueroa encontró restos de estructuras improvisadas, postes de madera con cadenas oxidadas. Inicialmente pensó que eran corrales para el ganado. Luego comprendió la terrible verdad. Eran instrumentos de tortura. Ataban a las víctimas aquí, explicó Manuel, señalando marcas en el suelo. Los supervivientes cuentan que algunos eran torturados durante días antes de morir. Querían información sobre otras aldeas, sobre escondites en el monte. Las cadenas todavía tenían manchas oscuras que el tiempo no había borrado. En una zona cercana, Figueroa hizo un descubrimiento que lo perseguiría por el resto de su vida. Una fosa común que contenía solo huesos pequeños, bebés. Decenas de ellos arrojados como basura en una tumba poco profunda. ¿Por qué matarían a niños tan pequeños?, preguntó Figueroa, más para sí mismo que para el guía. Porque crecerían y se convertirían en un problema, respondió Manuel con amargura. Era más fácil matarlos de inmediato. El genocidio no solo era sistemático, era preventivo. Mataban no solo a los adultos que entorpecían el progreso, sino también a los niños que un día podrían reclamar sus tierras ancestrales. En otra área de la antigua aldea, Figueroa encontró evidencias de experimentos macabros, huesos con marcas extrañas como si hubieran sido expuestos a sustancias químicas. Análisis posteriores confirmarían que los asesinos probaban diferentes tipos de veneno para hacer las masacres más eficientes. Usaban a la gente como conejillos de indias, concluyó Figueroa. Probaban formas más baratas de matar. Entre los documentos encontrados en una casa abandonada cercana había informes detallados sobre la eficacia de diferentes métodos de exterminio. Arsénico versus estricnina, bala versus dinamita, fuego versus ahogamiento. Era una ciencia del genocidio. Pero quizás el descubrimiento más impactante fue un diario personal escrito por uno de los funcionarios del SAR, Antonio Iglesias Moreno, el piloto que había arrojado arsénico sobre los ancareses. Las páginas, deterioradas por el tiempo y la humedad, contenían relatos detallados de las masacres escritos con la frialdad de un informe técnico. 15 de octubre. Operación Bercianos concluida. 347 eliminados. Método: dinamita durante fiesta religiosa. Eficiencia: 100%. Coste: observación: 50.000 pesetas. Evitar operaciones durante luna llena. Visibilidad excesiva. 3 de noviembre. Prueba de nuevo veneno. Dosis insuficiente. 23 supervivientes. Anotar: duplicar la concentración la próxima vez. 12 de diciembre. Aldea pacificada. Método mixto. Viruela plus fuego. Resultado satisfactorio. Feliz Navidad. Figueroa leyó el diario entero en silencio, con lágrimas rodando por su rostro. No eran solo crímenes lo que estaba documentando. Era la transformación de seres humanos en monstruos, personas que habían perdido por completo su humanidad en nombre del lucro. ¿Cómo era posible que funcionarios públicos, personas con familias y aparentemente normales, pudieran convertirse en genocidas tan eficientes? ¿Qué tipo de sistema corrompe las almas humanas hasta el punto de convertirlas en máquinas de muerte? Las respuestas estaban enterradas en aquel suelo maldito, junto con miles de víctimas inocentes. Madrid, despacho del fiscal Figueroa, julio de 1967. Montones de documentos cubrían cada superficie disponible, pero la verdad parecía más lejana que nunca. Figueroa miraba el panel de investigación en la pared, una compleja red de nombres, fechas, lugares y conexiones que parecían no llevar a ninguna parte. 6 meses de intensa investigación habían producido pruebas suficientes para demostrar el genocidio, pero los responsables seguían siendo escurridizos como fantasmas.
Señor fiscal, dijo su ayudante Roberto Méndez, entrando con otro informe frustrante, la pista del comandante Santos no ha llevado a nada. Murió en un accidente de coche hace 3 años. Otro callejón sin salida. El comandante Alcides Santos era señalado por varios testigos como el coordinador militar de las operaciones de limpieza. Sería la conexión perfecta entre el SAR y las Fuerzas Armadas. Pero estaba muerto, convenientemente muerto, en una carretera rural aislada. «Accidente», murmuró Figueroa con sarcasmo. «¡Qué coincidencia tan conveniente!». La investigación estaba siendo saboteada sistemáticamente desde el principio. Los documentos desaparecían misteriosamente de los archivos. Los testigos cambiaban su versión de una semana a otra. Los funcionarios que habían accedido a cooperar eran trasladados a puestos lejanos o simplemente desaparecían. La primera gran pista falsa había sido un hombre llamado Juan Batista Pereira, presentado por una fuente anónima como el cerebro detrás de las masacres. Figueroa pasó 2 meses investigando a Pereira, solo para descubrir que era un comerciante honesto de Salamanca que nunca había visitado una aldea rural. «Alguien nos está haciendo perder el tiempo», dijo Figueroa a su equipo en una tensa reunión. «Cada vez que nos acercamos a la verdad, surge una nueva pista que nos aleja de ella». La segunda pista falsa fue aún más elaborada. Una carta anónima llegó al despacho de Figueroa con detalles precisos sobre un supuesto escondite donde se guardarían las pruebas definitivas de los crímenes. La carta mencionaba nombres correctos, fechas precisas, detalles que solo alguien de dentro podría conocer. Figueroa y su equipo viajaron a una finca abandonada en Extremadura, donde supuestamente encontrarían archivos secretos del SAR. Pasaron 3 días excavando, buscando, investigando. Solo encontraron una tumba vacía y un mensaje burlón pintado en la pared. Los fiscales demasiado curiosos tienen una vida corta. Era una advertencia y también una trampa para hacerles perder un tiempo precioso de la investigación. El tercer callejón sin salida vino desde dentro del propio gobierno. El ministro de Justicia, presionado por sectores influyentes de la sociedad, designó una comisión de revisión para evaluar el trabajo de Figueroa. Oficialmente era para garantizar la seriedad de la investigación. En la práctica, era un intento de controlar y limitar los descubrimientos. «Fiscal Figueroa», dijo el doctor Armando Falcón, presidente de la comisión de revisión, durante una tensa reunión, «sus investigaciones están creando un clima de inestabilidad innecesaria. Quizás sea hora de centrarse en casos menos polémicos». Figueroa miró al hombre directamente a los ojos. «Doctor Falcón, ¿está sugiriendo que archivemos una investigación sobre genocidio porque es polémica?» «Estoy sugiriendo prudencia. España está en una fase delicada de desarrollo. Los escándalos pueden perjudicar las inversiones extranjeras». Era la lógica perversa del sistema. El genocidio era aceptable siempre que fuera discreto. Lo que realmente molestaba no eran los crímenes, sino su divulgación. La presión aumentaba día a día. Llamadas anónimas amenazaban a Figueroa y su familia. Coches extraños fueron vistos varias veces frente a su casa. Su esposa, Lucía, comenzó a tener pesadillas y le imploraba que abandonara el caso. «Javier», dijo una noche después de encontrar los cristales del porche rotos, «te van a matar y luego matarán a nuestras hijas. ¿Vale la pena?». Era una pregunta que Figueroa se hacía a sí mismo todas las noches. Aún más frustrantes eran los testigos que cambiaban su versión en el último minuto. Personas que habían dado testimonios detallados sobre masacres específicas, de repente recordaban que estaban confundidos, que habían mezclado fechas, que tal vez no habían visto nada después de todo. María, una enfermera que había trabajado en puestos de salud rurales y había presenciado varias epidemias sospechosas, se retractó por completo de su testimonio después de una semana desaparecida.
Cuando reapareció, estaba visiblemente afectada y repetía como un mantra: «No vi nada, no sé nada, solo quiero paz». Obviamente la habían encontrado. Lo más desalentador fueron los propios supervivientes que comenzaron a retractarse. Antón, el joven que había presenciado la masacre de su aldea, apareció en el despacho de Figueroa una mañana de agosto, irreconocible. Delgado, asustado, con marcas de golpes mal disimuladas. «Señor fiscal», dijo con voz temblorosa, «mentí. No hubo masacre. Mi gente se mudó a otra comarca. Me lo inventé todo». Y Figueroa sabía que el joven estaba siendo coaccionado, pero legalmente no podía usar un testimonio retractado. Sin testigos, las pruebas físicas perdían gran parte de su valor probatorio. La investigación estaba siendo meticulosamente desmantelada. En septiembre de 1967 llegó la orden que Figueroa más temía. El Ministerio de Justicia sugería oficialmente que la investigación concluyera a finales de año. Habían pasado 6 meses, se habían gastado recursos considerables y no había pruebas suficientes para justificar la prolongación de los trabajos. ¿Pruebas suficientes?, estalló Figueroa en una reunión con sus superiores. Tenemos fotografías de masacres, testimonios de supervivientes, documentos que prueban una conspiración genocida. ¿Cómo no es eso suficiente? Tenemos fotografías que podrían haber sido falsificadas, testimonios retractados y documentos cuya autenticidad es cuestionable, respondió fríamente el ministro. Desde el punto de vista jurídico, el caso es frágil. Era mentira, y todos en la sala lo sabían. Pero la verdad y la justicia se habían convertido en conceptos irrelevantes en aquella investigación. La estrategia de los saboteadores era genial en su simplicidad. No era necesario impedir la investigación. Bastaba con hacerla inútil. Crear tantas pistas falsas, tantos callejones sin salida, tantas contradicciones que el informe final sería fácilmente desacreditado. «Nos están haciendo perder el tiempo hasta que la sociedad olvide el asunto», dijo Roberto Méndez en una conversación privada con Figueroa. «Dentro de unos meses, a nadie le importarán unos campesinos muertos». Figueroa sabía que su ayudante tenía razón. La atención pública es volátil y la máquina de propaganda del gobierno ya estaba trabajando para minimizar la importancia de los crímenes. Los periódicos comenzaban a hablar de exageraciones en la investigación y sensacionalismo innecesario. El caso estaba siendo archivado en la mente del público antes incluso de ser cerrado oficialmente. En octubre, Figueroa tomó una decisión desesperada. Continuaría investigando incluso después del plazo oficial, usando sus propios recursos si era necesario. Sabía que podría costarle su carrera, tal vez su vida, pero había llegado demasiado lejos para rendirse. Pero, ¿sería posible encontrar la verdad cuando tantas fuerzas poderosas conspiraban para enterrarla? Cuando hasta las víctimas eran silenciadas, ¿quién hablaría por los muertos? La investigación más importante de la historia de España estaba a punto de ser archivada para siempre. Madrid, casa de Javier Figueroa, 3 de la madrugada, noviembre de 1967. Su esposa se despertó con el ruido de la máquina de escribir en el despacho. Era así todas las noches desde hacía 8 meses. Lucía bajaba las escaleras en silencio y siempre encontraba la misma escena. Su marido, inclinado sobre montones de documentos, tecleando frenéticamente, rodeado de horribles fotografías de masacres que ella no podía mirar directamente. «Javier», susurró, poniendo una mano en su hombro. «Son las 3 de la mañana. Necesitas dormir». Él la miró con ojos rojos de cansancio y obsesión. Había perdido 15 kilos desde el inicio de la investigación. Sus sienes estaban completamente blancas, aunque solo tenía 42 años. El hombre con el que se había casado estaba desapareciendo, reemplazado por un fantasma consumido por una misión imposible. «No puedo parar, Lucía», dijo con voz ronca.
Cada hora que pierdo durmiendo, ellos borran más pruebas, matan a más testigos, esconden más documentos. Vas a morir si sigues así, le imploró ella. Las niñas ya ni te reconocen. Te has convertido en un extraño en tu propia casa. Era verdad. Sus dos hijas, de 8 y 12 años, habían dejado de buscarlo para jugar. Cuando llegaba a casa, siempre tarde, siempre cansado, siempre distraído, ellas solo saludaban tímidamente y volvían a sus cosas. Sabían que papá estaba luchando contra monstruos invisibles que eran más importantes que ellas. Figueroa se había convertido en un hombre atormentado. Ya no podía disfrutar de cosas simples como una cena en familia o una conversación despreocupada. Su mente estaba permanentemente fija en los crímenes que investigaba, en las víctimas que no podía salvar, en los culpables que se le escapaban de las manos. Llevaba las fotografías de las masacres a donde quiera que iba. No por necesidad profesional, sino porque se sentía obligado a recordar constantemente el dolor que había presenciado. Era como si llevar esa carga fuera su penitencia por no haber impedido los crímenes. ¿Sabes cuántos niños fueron asesinados solo en la última masacre que documenté?, le preguntó a Lucía, sosteniendo una foto que ella se negaba a ver. 67 bebés arrojados a una fosa común como si fueran basura. Lo sé, Javier. Me lo cuentas todas las noches desde hace semanas. ¿Y sabes cuántos de los asesinos han sido castigados? 0, ni uno. Siguen libres. Algunos incluso han sido ascendidos. La obsesión de Figueroa no era solo profesional, era personal, visceral, casi espiritual. Había crecido en una familia católica tradicional, creyendo que España era un país cristiano, civilizado, incapaz de barbaridades. El descubrimiento del genocidio sistémico había destruido su fe no solo en el país, sino en la propia humanidad. En el despacho había creado un altar macabro. Fotografías de las víctimas cubrían una pared entera. Rostros de niños muertos, mujeres torturadas, hombres ejecutados. Debajo de cada foto escribía el nombre de la víctima cuando lograba identificarla. Cuando no podía, escribía simplemente Anónimo no 347 o Niño no identificado no 89. Era su forma de garantizar que cada muerte fuera reconocida individualmente, no solo como una estadística. «Tienen nombre», murmuraba solo mientras pegaba otra foto en la pared. Cada uno tenía un nombre, una familia, sueños. No serán olvidados. Sus colegas en el Ministerio de Justicia comenzaron a evitarlo. En las reuniones, hablaba obsesivamente de los crímenes, mostrando fotografías impactantes a quien quisiera o no quisiera ver. Había perdido por completo la capacidad de mantener conversaciones casuales sobre otros temas. Figueroa se ha vuelto un fanático. Cuchicheaban por los pasillos. Está obsesionado. Ha perdido la objetividad. Pero a él no le importaba la opinión de los demás. De hecho, comenzó a desconfiar de todos los que no mostraban la misma indignación que él sentía. ¿Cómo podía alguien conocer los detalles de las masacres y seguir viviendo normalmente? ¿Cómo podían irse a casa, cenar con sus familias, ver la televisión, como si nada hubiera pasado? «Sois todos cómplices», dijo en un estallido durante una reunión ministerial. «Sabéis que se ha cometido un genocidio en este país y seguís preocupados por vuestras carreras, vuestros salarios, vuestra imagen pública. No sois diferentes de los que apretaron los gatillos». Era una acusación demasiado dura y probablemente demasiado cierta para ser perdonada. A partir de ese día, Figueroa fue sistemáticamente aislado. Dejó de recibir invitaciones a reuniones importantes. Se le restringió el acceso a ciertos documentos. Los funcionarios subalternos recibieron órdenes implícitas de no colaborar con él. Pero eso solo intensificó su obsesión. Comenzó a trabajar completamente solo, confiando únicamente en Roberto Méndez, su ayudante más leal. Juntos
crearon una investigación paralela, usando sus propios recursos, trabajando fines de semana y festivos. «Señor fiscal», dijo Roberto una tarde, después de otro día de 16 horas de trabajo, «debe entender que quizás no consigamos justicia para todas estas víctimas. Quizás lo único que podamos hacer es documentar los crímenes para la historia». Figueroa lo miró con una mezcla de rabia y desesperación. «Documentar no es suficiente, Roberto. Esas personas fueron asesinadas. Los asesinos deben ser castigados, no solo registrados en los libros de historia. Pero si seguimos así, usted morirá antes de terminar el informe, y entonces todas estas pruebas morirán con usted». Era un argumento pragmático y aterrador. Figueroa sabía que tenía enemigos poderosos que preferirían verlo muerto a ver su informe publicado. Sabía también que su salud física y mental se estaba deteriorando rápidamente. Pero, ¿cómo parar cuando sabía que parar significaría traicionar a las víctimas? Por la noche, solo en su despacho, hablaba con las fotografías de la pared como si fueran personas vivas. «Os prometí que encontraría justicia», murmuraba mirando la foto de una niña de unos 5 años. «No me rendiré, aunque me cueste todo». Y le estaba costando todo. Su carrera estaba arruinada, su matrimonio destruido, su salud comprometida. Sus hijas habían dejado de intentar acercarse a él, pero no podía parar. La obsesión se había convertido en su identidad. Javier Figueroa, el hombre, estaba muriendo. Solo quedaba Javier Figueroa, el investigador obsesionado con una justicia imposible. En diciembre de 1967, cuando el gobierno le sugirió oficialmente que cerrara la investigación, Figueroa tomó la decisión más peligrosa de su vida. Seguiría investigando incluso sin autorización oficial, sin recursos, aun sabiendo que podría costarle la vida. «Si muero», le dijo a Roberto, «¿prometes que encontrarás una manera de divulgar todo lo que hemos descubierto?» «Lo prometo, señor fiscal, pero preferiría que usted siguiera vivo para hacerlo personalmente». ¿Hasta dónde puede llegar un hombre en busca de la verdad? ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar familia, carrera, seguridad, cordura para hacer justicia a los muertos? Figueroa estaba a punto de descubrirlo. Madrid, Archivo General de la Administración, marzo de 2013. La investigadora Marcela Santos digitalizaba documentos antiguos cuando sus ojos se fijaron en algo imposible. Informe de la Comisión de Investigación, Servicio de Asuntos Rurales, Fiscal Javier Figueroa Correa, 1967-1968. Marcela contuvo la respiración por un momento. Hacía casi una década que investigadores, periodistas y activistas de derechos humanos buscaban ese documento. Muchos creían que nunca había existido realmente, que era un mito, una leyenda construida en torno a viejos rumores. Pero allí estaba, 7.000 páginas amarillentas por el tiempo, guardadas en una caja polvorienta en el archivo muerto, etiquetadas simplemente como «Documentos varios, SAR, década de 1960». Con manos temblorosas, Marcela abrió la primera carpeta. Lo que leyó en la primera página le revolvió el estómago. Este informe documenta crímenes contra la humanidad de proporciones genocidas, cometidos sistemáticamente contra poblaciones rurales españolas por funcionarios del Servicio de Asuntos Rurales, con la participación directa u omisión de autoridades civiles y militares. Era real. El informe Figueroa, considerado perdido para siempre, había resurgido de las cenizas como un fantasma sediento de justicia. Marcela llamó inmediatamente a su directora de tesis, la doctora Beatriz Almeida, antropóloga y especialista en la historia rural de España. «Doctora», dijo con voz temblorosa, «lo he encontrado. El informe Figueroa está aquí». Al otro lado de la línea, un largo silencio. Luego, una voz incrédula. «Marcela, ¿estás segura? ¿No puede ser una copia falsa o...?» «Doctora,
Tiene la firma original de Figueroa. Tiene fotografías que nunca fueron publicadas. Tiene testimonios manuscritos de supervivientes. Es auténtico. El descubrimiento de Marcela hizo más que reavivar una antigua investigación. Trajo herramientas del siglo XXI a crímenes del siglo XX. Tecnologías que Figueroa nunca podría haber imaginado estaban ahora disponibles para analizar las pruebas que él había recopilado. Las fotografías de las masacres, por ejemplo, fueron sometidas a análisis forenses modernos. El software de reconocimiento facial logró identificar a algunos de los perpetradores en las imágenes, cruzándolos con bases de datos históricas. Las técnicas de datación por carbono confirmaron la autenticidad de los documentos. El análisis caligráfico demostró que las firmas eran genuinas. Pero lo más impresionante fue cuando las coordenadas geográficas mencionadas en el informe se introdujeron en Google Earth. «Dios mío», murmuró el doctor Carlos Enríquez Lima, un perito criminal que se había ofrecido voluntario para analizar el informe. Las cicatrices todavía son visibles. En las imágenes por satélite, décadas después de las masacres, todavía se podían ver las marcas dejadas por la violencia. Claros circulares donde las aldeas habían sido quemadas. Patrones extraños en la vegetación que indicaban dónde se habían enterrado cuerpos en fosas comunes. Caminos de acceso improvisados que llevaban exactamente a los lugares descritos como escenarios de genocidio. La tierra guardaba los recuerdos de la violencia como cicatrices permanentes. Se extrajo ADN forense de fragmentos óseos mencionados en el informe y que aún se conservaban en algunos museos. Los resultados confirmaron que los restos pertenecían a poblaciones rurales y que muchos presentaban trazas de arsénico y otros venenos mencionados por Figueroa. «Es como si el propio suelo fuera un testigo silencioso», dijo la doctora Beatriz en una rueda de prensa que anunció el descubrimiento. 45 años después, la ciencia está confirmando cada detalle documentado por Figueroa. Aún más impactante fue cuando los investigadores lograron localizar a algunos de los perpetradores que aún vivían. José Suárez hijo del hombre que organizó el envenenamiento de los ancareses, estaba vivo y vivía cómodamente en Salamanca. A sus 78 años, inicialmente negó tener conocimiento de los crímenes de su padre, pero cuando se le confrontó con las fotografías del informe, incluidas algunas que mostraban a su padre posando junto a los cuerpos de las víctimas, se derrumbó. «Mi padre me contaba esas historias cuando era pequeño», confesó entre lágrimas durante una entrevista. «Decía que estaba limpiando el país para el progreso. Yo pensaba que solo eran historias. No eran historias, eran confesiones. La tecnología moderna también permitió algo que Figueroa nunca podría haber hecho: dar voz a los muertos de forma literal. Arqueólogos forenses, utilizando técnicas desarrolladas para investigar crímenes de guerra en Bosnia y Ruanda, comenzaron a excavar los lugares mencionados en el informe. Cada cuerpo encontrado era tratado como una persona individual, no solo como una prueba estadística. «Este hombre tenía entre 25 y 30 años cuando murió», explicó la doctora Marina Santos, arqueóloga forense, examinando unos restos encontrados en una antigua aldea berciana. Por las marcas en los huesos, fue alcanzado por al menos 5 balas. Por las posiciones de los otros cuerpos a su alrededor, intentó proteger a un niño, probablemente su hijo. Era posible, décadas después, reconstruir los últimos momentos de vida de las víctimas. Entender cómo las familias murieron abrazadas, cómo los padres intentaron proteger a sus hijos, cómo comunidades enteras fueron exterminadas en cuestión de horas. Los análisis de isótopos en los huesos revelaron de dónde venían las víctimas, qué comían, cómo vivían. No eran solo campesinos muertos, eran personas específicas con historias individuales que la ciencia moderna podía contar.
Pero quizás el descubrimiento más importante se encontró en las últimas páginas del informe, una lista manuscrita por Figueroa con los nombres de los funcionarios públicos que habían colaborado con la investigación en secreto, proporcionando información crucial. Lista de héroes anónimos. Había escrito Figueroa en la parte superior de la página. Personas que arriesgaron todo para que se supiera la verdad. Entre los nombres estaba el de Iria, la mujer que había llamado a tantas puertas buscando justicia. Figueroa había escrito junto a su nombre: sin ella, nada de esto sería posible. Que la historia la recuerde como la madre que salvó la memoria de su pueblo. El redescubrimiento del informe tuvo otro efecto inesperado. Inspiró a una nueva generación de investigadores. Jóvenes investigadores, activistas y periodistas que habían nacido décadas después de las masacres, se sintieron llamados a continuar el trabajo de Figueroa. Él no pudo ver la justicia en vida, dijo Marcela Santos en una conferencia sobre su descubrimiento, pero nos dejó las herramientas para seguir luchando por ella. Organizaciones internacionales de derechos humanos comenzaron a presionar al gobierno español para reabrir oficialmente las investigaciones. Una comisión parlamentaria incluyó el informe Figueroa entre sus documentos fundamentales. Fiscales modernos iniciaron nuevas pesquisas basadas en las pruebas redescubiertas. Por primera vez en 45 años, había una esperanza real de que algunos de los perpetradores aún vivos pudieran ser responsabilizados por los crímenes. Pero ¿sería suficiente la tecnología moderna para superar décadas de impunidad? ¿Podría la justicia, aunque tardía, alcanzar todavía a los culpables? La ciencia había reavivado la llama de la investigación, pero el fuego de la verdad aún tenía que enfrentarse a fuerzas poderosas que preferían dejar el pasado enterrado para siempre. Lugo, octubre de 2013. En las paredes del ayuntamiento, los retratos de los antiguos alcaldes sonreían benévolamente a los ciudadanos. Uno de ellos era el rostro de uno de los mayores criminales de la historia reciente de España. El doctor Osvaldo Sandoval había sido alcalde de Lugo durante 2 mandatos consecutivos, de 1963 a 1970. Conocido como el padre del progreso, era venerado como el hombre que trajo el desarrollo económico a la región. Calles llevaban su nombre. Un colegio municipal fue bautizado en su honor. Su viuda recibía una pensión especial del ayuntamiento como reconocimiento a los servicios prestados a la comunidad. Lo que nadie sabía, hasta el análisis detallado del informe Figueroa, era que Sandoval había sido el arquitecto principal de la Operación Limpieza, el nombre en clave para el exterminio sistemático de las comunidades rurales de la región. Dios mío, murmuró Marcela Santos cuando descubrió la conexión. Estuvo oculto a la vista de todos durante 50 años. La revelación llegó a través de un detalle aparentemente insignificante: una firma. En decenas de documentos del SAR que autorizaban operaciones especiales contra aldeas, había una segunda firma, siempre discreta, siempre en la esquina inferior derecha de las páginas. Una rúbrica que los investigadores ignoraron inicialmente por parecer un simple sello burocrático. Pero cuando ampliaron la firma y la compararon con documentos oficiales del Ayuntamiento de Lugo, la verdad explotó como una bomba. Era la firma de Osvaldo Sandoval. El respetable alcalde no solo sabía de las masacres, sino que las coordinaba personalmente. El descubrimiento llevó a una investigación aún más profunda en los archivos municipales. Lo que surgió fueron pruebas de una conspiración que iba mucho más allá del SAR. Una red organizada de poder que incluía alcaldes, concejales, jueces, comerciantes y terratenientes, todos trabajando juntos para exterminar a las poblaciones rurales y repartirse sus tierras. Habían creado un sistema perfecto.
Sandoval, como alcalde, tenía acceso privilegiado a información sobre la ubicación de las aldeas a través del censo municipal. Pasaba esta información a José Suárez en el SAR, que organizaba las masacres. Después, las tierras liberadas eran inmediatamente parceladas para los terratenientes que pagaban generosos sobornos a todos los implicados. Era el genocidio como negocio. Operación Limpieza, fase 3. Decía un documento mecanografiado encontrado en los archivos personales de Sandoval. Objetivos: aldeas bercianas del sector norte. Método: envenenamiento + incendio. Responsable: Capitán Iglesias. Plazo: 15 días. Inversión: 200.000 pesetas. Retorno esperado: 50 fincas Beneficio ganaderas. Neto estimado: 5 millones de pesetas. Las vidas humanas habían sido reducidas a hojas de cálculo de costes y beneficios. Pero Sandoval no actuaba solo. La investigación reveló que prácticamente toda la élite de Lugo estaba involucrada en la conspiración. El juez Armando Costa archivaba sistemáticamente cualquier denuncia relacionada con crímenes contra los campesinos. El coronel de la Guardia Civil, Benito Salazar, prestaba armamento y vehículos para las operaciones especiales. El periodista Fernando Prado, dueño del principal periódico local, censuraba las noticias sobre desapariciones en el campo. Se reunían todos los lunes en el círculo mercantil para planificar las próximas limpiezas territoriales. Tenían mapas detallados de la región, listas de aldeas a ser eliminadas, cronogramas de ejecución. Trataban el genocidio como otros hombres tratan los proyectos de construcción de carreteras. Reunión del 15 de marzo de 1965, decía un acta encontrada en los archivos del club. Presentes: alcalde Sandoval, juez Costa, coronel Salazar, señor Prado, terratenientes asociados, orden del día, situación de los ancareses en el sector sur, decisión: operación especial aprobada por unanimidad, plazo: 30 días, presupuesto: 150.000 pesetas a repartir entre los presentes. 30 días después, la comunidad ancaresa de ese sector había desaparecido por completo. Lo más impactante fue descubrir que algunos de los héroes de la ciudad habían participado directamente en las masacres. El doctor Sebastián Moura, un respetado médico que atendía gratuitamente a niños pobres, había proporcionado los venenos utilizados para contaminar los alimentos. El profesor Antonio Lima, director de la escuela donde estudiaban los hijos de los terratenientes, había ayudado a identificar a los niños que escapaban de las masacres para devolverlos a las autoridades competentes que los mataban. Era una hipocresía monstruosa. De día, eran pilares de la comunidad. De noche, planeaban un genocidio. El descubrimiento más devastador llegó cuando los investigadores encontraron fotografías de las celebraciones del grupo. Imágenes de cenas elegantes donde los hombres más respetados de Lugo brindaban por los éxitos de las operaciones de limpieza. En las paredes del salón donde cenaban, trofeos macabros, objetos sagrados y artesanías robados a las víctimas muertas. Una foto específica heló la sangre de los investigadores. Sandoval, sonriendo, levanta una copa de champán en un brindis. Detrás de él, colgados en la pared como decoración, había mechones de pelo, cortados de las cabezas de los aldeanos asesinados. «Por la civilización del campo», decía la leyenda escrita en el reverso de la fotografía. Pero quizás el descubrimiento más horrible se encontró en los archivos del hospital local. El doctor Carlos Enríquez, el médico forense que había sido forzado a falsificar informes, había guardado en secreto algunas pruebas que demostraban la coacción. Entre sus documentos personales, una lista manuscrita con el título «Niños desaparecidos», nombres, edades, fechas. Decenas de niños que habían llegado al hospital después de las masacres, heridos pero vivos, y que misteriosamente morían durante la noche.
En realidad, habían sido asesinados de madrugada por enfermeros comprados por los conspiradores. No podían dejar supervivientes que un día pudieran testificar. La red de complicidad era tan extensa que incluía incluso a sacerdotes. El padre José Almeida, párroco de la Iglesia del Rosario, había realizado ceremonias especiales de purificación en los lugares donde se habían producido masacres, no para honrar a los muertos, sino para limpiar espiritualmente las tierras para los nuevos propietarios. Era un genocidio con bendición divina. Cuando la extensión completa de la conspiración fue revelada en 2014, la ciudad de Lugo entró en shock. Generaciones enteras habían crecido venerando a hombres que en realidad eran genocidas. Hubo que cambiar el nombre de las calles, derribar estatuas, renombrar escuelas. Pero lo más perturbador era darse cuenta de que los descendientes de estos hombres todavía ocupaban posiciones de poder. Hijos y nietos de los genocidas habían heredado no solo fortunas construidas con sangre, sino también influencia política y social. Siempre estuvieron aquí, dijo la doctora Beatriz Almeida en una rueda de prensa que sacudió al país. En nuestros ayuntamientos, en nuestros tribunales, en nuestras iglesias, en nuestras escuelas. El mal no vino de fuera, creció en el corazón de nuestra propia comunidad. ¿Cómo pudo una ciudad entera vivir durante décadas venerando a genocidas sin saberlo? ¿Cómo personas que parecían normales, respetables, incluso benévolas, pudieron cometer crímenes tan monstruosos? La verdad más terrible sobre el informe Figueroa no eran solo los crímenes documentados, era descubrir que el mal absoluto puede usar el rostro de la respetabilidad. Madrid, Residencia de Ancianos Santa Elena, enero de 2015. Un hombre de 89 años pidió hablar con un sacerdote antes de morir. «Padre», dijo con voz temblorosa, «necesito confesar algo terrible antes de encontrarme con Dios». Era Manuel Ribeiro, exfuncionario del SAR, uno de los últimos supervivientes de la máquina genocida documentada por Figueroa. Durante décadas había guardado secretos que corroían su alma como ácido. «Maté niños, padre, cientos de ellos. Arrojaba a los bebés a los perros como si fueran trozos de carne». La confesión de Manuel fue grabada y entregada a la fiscalía. Era la primera admisión explícita de culpabilidad por parte de alguien que había participado directamente en las masacres. Pero llegó demasiado tarde para la justicia terrenal. Murió 3 días después. Otras confesiones salieron a la luz cuando los familiares de los genocidas fallecidos descubrieron documentos guardados en desvanes y cajones secretos, cartas, fotografías, diarios personales que revelaban detalles aún más sórdidos de los crímenes. La viuda de José Suárez encontró una colección macabra en el sótano de la casa donde había vivido durante 50 años. Más de 200 fotografías de masacres organizadas en álbumes como si fueran recuerdos familiares. Cada foto tenía la fecha, el lugar y el número de muertos anotados a mano. «Mi marido me decía que eran fotos de cacerías», contó entre lágrimas a un periodista. «Nunca las miré bien. Ahora entiendo por qué tenía tantas pesadillas». El descubrimiento del informe Figueroa tuvo consecuencias profundas en la sociedad española. Por primera vez, el país se vio obligado a confrontar la realidad de que había cometido un genocidio contra sus propios ciudadanos. No durante una guerra, no en tiempos de caos social, sino como una política oficial del régimen. Los movimientos rurales que habían luchado durante décadas por el reconocimiento y las reparaciones, finalmente tenían pruebas irrefutables para sus denuncias. El documento de Figueroa se convirtió en la pieza central de los procesos judiciales que buscaban indemnizaciones para los pueblos supervivientes y el castigo para los culpables que aún vivían. Pero la justicia siguió siendo esquiva.
De los 134 funcionarios del SAR identificados en el informe como participantes directos en las masacres, solo 12 seguían vivos cuando se redescubrió el documento. De estos, 8 murieron antes de que se pudieran iniciar los procesos penales. Los 4 restantes alegaron senilidad y fueron considerados mentalmente incapaces para ser juzgados. Una vez más, los culpables escapan de la justicia, dijo Iria, nieta de la superviviente que había inspirado a Figueroa. ¿Mi abuela murió esperando justicia? ¿Moriré yo esperando también? La impunidad sistémica reveló algo aún más perturbador. España nunca se había reconciliado realmente con su pasado represivo. No hubo un Nuremberg para los crímenes del franquismo. No hubo una comisión de la verdad y la reconciliación efectiva. No hubo un reconocimiento oficial de la responsabilidad del Estado. El informe Figueroa permaneció enterrado durante 45 años porque a muchos les convenía que se quedara perdido para siempre. En 2018, 5 años después del redescubrimiento, el Tribunal Supremo juzgó una acción que pedía el reconocimiento oficial del genocidio. Por una ajustada mayoría, el tribunal decidió que los crímenes ocurridos hace más de 50 años han prescrito y no pueden ser juzgados. Era una decisión técnica que sonaba a traición moral. El genocidio no prescribe, protestó la doctora Beatriz Almeida en las escalinatas del tribunal. Cuando un país decide que puede matar a pueblos enteros y luego simplemente olvidarlo, ¿qué tipo de país es ese? Pero quizás la revelación más inquietante surgió en 2020, cuando los investigadores descubrieron pruebas de que el sistema documentado por Figueroa nunca terminó realmente, solo se volvió más discreto. La especulación inmobiliaria en zonas rurales, la despoblación forzada, la violencia contra líderes ecologistas y comunitarios, los mismos patrones identificados en los años 60 continuaban, solo que con métodos más sofisticados. Han cambiado las herramientas, pero no el objetivo, dijo Marcela Santos, la investigadora que encontró el informe. Todavía quieren la tierra, todavía ven a la gente del campo como obstáculos para el desarrollo. Con cada nuevo proyecto urbanístico que destruía una comunidad rural, con cada nuevo asesinato de un líder local, con cada nuevo intento de reducir los derechos de la gente del campo, el fantasma de Javier Figueroa parecía susurrar: «Os lo advertí». El fiscal había muerto en 1975, a los 50 años, oficialmente de un infarto. Pero quienes conocieron sus últimos años sabían que había muerto de pena, de frustración, de ver que toda su lucha no había resultado en justicia para las víctimas. Fue enterrado en un sencillo cementerio de Madrid, sin grandes homenajes. Durante décadas, solo su familia visitó la tumba. Pero después de 2013, su sepultura se convirtió en un lugar de peregrinación para los activistas de derechos humanos. Alguien siempre deja flores frescas, y siempre hay una pequeña placa con las mismas palabras: «Gracias por no haberte callado». Hoy, 58 años después de que Figueroa iniciara su investigación imposible, España todavía no ha conseguido responder a las preguntas fundamentales que su informe planteó. ¿Cómo puede una democracia convivir con un genocidio impune? ¿Cómo puede una sociedad avanzar sin saldar cuentas con su pasado más oscuro? ¿Cómo garantizar que crímenes tan monstruosos no se repitan nunca más? Las 7. C000 páginas del informe Figueroa siguen ahí, disponibles para que cualquiera las lea en su totalidad. Son un monumento de papel para cientos de miles de víctimas cuyos nombres nunca sabremos, cuyas historias nunca oiremos, cuyas muertes nunca fueron vengadas. Pero quizás la pregunta más importante sea esta: si los genocidas de ayer nunca fueron castigados, ¿quién detendrá a los genocidas de mañana? Comparte este vídeo si crees que la memoria de las víctimas debe ser honrada. Comenta tu opinión.
¿Crees que España algún día hará justicia a los pueblos que fueron exterminados en nombre del progreso? Algunas verdades son demasiado grandes para ser enterradas para siempre, pero ¿serán lo suficientemente grandes como para cambiar un país? El informe Figueroa sigue esperando una respuesta.